comenzar a grabar. Ok, entonces, a ver, el ejercicio que estaba en clase, ¿verdad? Les decía que ustedes diseñen un ciclo de refrigeración. ¿Verdad? En este caso, creo, bueno, decía que ustedes tenían como 2000 barras de chocolate, que cada barra pesaba creo que 100 gramos. Entonces, bueno, esa parte que está aquí es para hallar cuánto es la masa de chocolate, porque eran creo que 200 o 2000 barras por hora. ¿Ok? De igual manera, bueno, el CP en este caso ustedes no les dan, ¿verdad? Este es un dato que ustedes sacaron, ¿ok? Y bueno, de ahí ustedes tenían que comenzar a especificar, bueno, sus, datos de diseño y todo eso. ¿Ok? Pero antes de eso vamos a analizar lo que es el ciclo. Si ustedes se dan cuenta, el ciclo de refrigeración solo vendría a ser esto que está aquí, ¿verdad? Esa parte que está aquí arriba, o sea, el compresor, el condensador, la válvula de expansión, el evaporador. Bueno, este aquí es un equipo porque en este caso es un ciclo modificado, ¿verdad? Eh, y ahora, ¿qué es lo tal vez lo nuevo que podemos encontrar? Es esta corriente, ¿verdad? Que está unida con el evaporador y aquí tenemos un enfriador. ¿Okay? Este equipo es importante porque en ese enfriador es donde, bueno, vale la redundancia, se va a enfriar el producto que nosotros tenemos en cada uno de nuestros casos de estudio. Si no estoy mal, me parece que la mayoría de los casos de estudio son o involucran un producto alimenticio, ¿ok? Entonces, es por eso que tal vez hay un equipo aparte, ¿ya? Porque digamos, bien el chocolate tal vez podría estar aquí unido en el evaporador, ¿ya? Pero se utiliza este equipo que está acá por cuestiones ya, digamos, de inocuidad, ¿ok? Aquí en el ciclo nosotros utilizamos lo que es un refrigerante, ¿verdad? Que bueno, puede ser agua, pero a veces es el R134A, el R114 o cualquier tipo de refrigerante. Y los refrigerantes no pueden estar en contacto con lo que es alimentos. Entonces es por eso que necesitamos aquí ayuda de otro equipo. Y aquí en este equipo, si se dan cuenta, el producto está en contacto con aire, pero también puede ser agua. Eso ya va a depender de su diseño. ¿Ok? Entonces, en base a eso, bueno, de aquí nos dicen que el chocolate, ¿verdad? Está a 50 grados centígrados, se lo quiere bajar a 15 grados centígrados, ¿verdad? Que eso es lo que aquí tenemos. ¿Qué más? Bueno, nos dice que para esto nosotros tenemos una corriente de aire. Ese aire está a 25, bueno, nosotros lo podemos especificar, saber como un diseño, nosotros podemos decir que la temperatura del aire, o sea, entra a temperatura atmosférica, o sea, a 25 grados centígrados. ¿Qué más podemos decir? Bueno, quito el F7, ¿ok? Porque podemos decir que el aire entonces también entra a presión atmosférica, o sea, 101 kilopascal. Podemos decir también que el chocolate entra a presión atmosférica, eh, y bueno, esto que está acá es del condensador. ¿Ok? En el condensador, bueno, en los libros, ¿verdad? Simplemente se ve aquí como esta corriente, que es la del ciclo. Pero en el condensador, por lo general, también hay otra corriente, así digamos como en el evaporador, que esa es la que en este caso va a absorber el calor. ¿Ok? Porque digamos, de 1 a 2, esas corrientes están perdiendo calor y ese calor es absorbido por en este caso, el agua de río. Ya, aquí, nuevamente, yo tal vez fijé agua de río, ustedes pueden poner aire, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Eso ya vendría a ser también parte de los datos de diseño. Entonces, y en este caso yo puse que, bueno, se parte de agua de río a 25 grados centígrados y también que entra a presión atmosférica. Ustedes pueden poner que el agua de río entra a 20 grados, a 30. Obviamente no van a poner una temperatura tan alta porque se supone que esta que está aquí es la que va a ganar calor. ¿Ya? Y si esta temperatura es muy alta, entonces en realidad lo que va a hacer es perder calor. Por eso en este caso se utilizó o se fijó una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta?
Bueno, tal vez asumiré que no. De aquí, bueno, esto lo puse aquí como todos datos iniciales, ¿verdad? Que son los que tengo. De ahí, bueno, obviamente, como yo en este caso estoy trabajando con aire, puse aquí las composiciones básicas, composiciones básicas del aire. ¿Ok? Y ahora sí, vamos con lo que son los datos de diseño. Entonces, en este caso, nosotros, bueno, tenemos un compresor. El compresor va a tener una eficiencia centrópica que, bueno, en el ejercicio que, o las especificaciones que dejó la MIS, era una eficiencia de 80%. Eficiencia en los intercambiadores de calor, ¿ya? HX significa Heat Exchanger. Entonces, en este caso, va a ser una eficiencia para los intercambiadores de calor. Ahora, en este caso, ¿cuáles son nuestros intercambiadores de calor? Tenemos el condensador, el evaporador y el enfriador. Si ustedes desean, ya, porque eso ya también vendría a ser parte de especificaciones de su diseño, porque ustedes, o sea, ustedes están dando una propuesta. Ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que el enfriador tenga una eficiencia del 90%, el evaporador de 70% y el condensador de 80%. ¿Ya? Ustedes pueden ir haciendo esa, obviamente, variación. ¿Ya? Eso va a depender, obviamente, de ustedes. En este caso, yo dije, bueno, yo quiero que todos mis intercambiadores de calores tengan una misma eficiencia térmica. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más? Nosotros también tenemos estos datos de diseño, que es un delta T, pero para las corrientes de salida. Esto quiere decir H out y C out. Y también para las corrientes frías, la que entra y la que sale. ¿Ok? Entonces, en base a esto, ¿verdad? Bueno, tal vez algo como para poder visualizarlo de mejor manera, es que la corriente caliente, sí, la corriente caliente es la que, bueno, la que por lo general tiene más temperatura y es la que baja su temperatura. Y la corriente fría es la que tiene menos temperatura y aumenta su temperatura. ¿Ok? Digamos, en este caso, analicemos tal vez aquí la parte del enfriador. Esta, ¿verdad? Vendría a ser la corriente caliente. ¿Por qué? La corriente caliente es la que se va a enfriar. Entonces, en este caso es la que tiene mayor temperatura y va a bajar su temperatura. Entonces, obviamente la corriente de 8 a 9 vendría a ser la corriente caliente. Perdón, la corriente fría. ¿Ya? Entonces, y bueno, la corriente fría lo que hace es aumentar su temperatura. Por eso, digamos, aquí nosotros estamos diciendo que la temperatura 9 va a ser la temperatura 8 más el delta que ya fijamos. Ahí tal vez sí me hago entender, o alguien que tenga tal vez alguna duda. ¿Puedes por favor repetir eso último? Ya, ok. A ver, nosotros en un intercambiador de calor, nosotros tenemos una corriente caliente y una corriente fría, ¿verdad? Porque obviamente, o sea, las dos se van a encontrar en el intercambiador, van a, valga la redundancia, intercambiar calor y luego van a salir del intercambiador. Entonces, la corriente caliente, ¿verdad? Va a perder calor, por lo tanto va a bajar su temperatura. Entonces, en este caso, esta de chocolate entra a 50 y acá sale a 15. Entonces, esa que está aquí, ¿verdad? Podemos decir nosotros que es la corriente caliente, la que va a perder calor. En cambio, la de acá, ¿verdad? Va a ser la corriente, o sea, si esta es la caliente, la de acá es la fría. ¿Ok? Por lo tanto, si aquí, ¿verdad? Entra a una temperatura, aquí va a salir mayor. ¿Por qué? Porque esa corriente fría va a ganar calor y va a aumentar su temperatura. ¿Ok? Ahora, si nosotros ya fijamos aquí, ¿verdad? No, aquí, que la diferencia entre la corriente fría de entrada y salida es de 5 grados centígrados, ¿ok? Entonces, acá, ¿verdad? La corriente fría de salida va a ser 5 grados centígrados mayor de lo que entra la corriente acá. Ahí sí tal vez quede un poco más claro, Sí, muchas gracias. ¿ya? Y eso va a ser lo mismo eh, para el resto de intercambiadores, digamos acá. En este caso, la corriente, digamos, aquí analicemos, en un evaporador, ¿verdad? Aquí vendría a entrar lo que es líquido, aquí es vapor.
Por lo tanto, esta vendría a ser, a ver, aquí entra, sí, esta vendría a ser entonces la corriente caliente. Sí, ¿por qué? Porque esta que está aquí de 4 a 5 va a ganar calor y esta que está aquí va a perder calor. Por lo tanto, de aquí a acá va a haber una diferencia. ¿Ok? Y lo mismo acá en el condensador, pero bueno, eso que está aquí ya lo vamos a analizar a medida que vayamos tal vez subiendo en lo que es el ciclo. ¿Ok? Entonces aquí nosotros dejamos definido esto. Ah, y otra relación que también tenemos es entre las corrientes de salida, entre la TH out y la TC out, o sea, la corriente la corriente caliente y la corriente fría de salida. O sea, en este caso vendría a ser la corriente 9 y la corriente 11. Entonces, la corriente 11 ya sabemos que es la corriente caliente. Por lo tanto, la corriente 9 va a tener 5 grados más que la corriente 11, ¿ya? Que es lo que dejamos aquí. Disculpa, ¿puedes repetir eso otra vez? Ya, ok. A ver, aquí también tenemos, a ver, dentro de nuestros datos de diseños, nosotros tenemos estas dos que están aquí, ¿verdad? Tenemos dos relaciones. Una que es comparando las temperaturas de la corriente fría de entrada y salida, ¿verdad? O sea, en este caso 8 y 9. Es lo que ya hicimos. Sabemos que 9 va a tener 5 grados más que la de acá. ¿Ok? Y también tenemos otra relación que es relacionando solo las corrientes de salida, out, la caliente y la fría. O sea, en este caso vendrían a ser la corriente 9 y la corriente 11. ¿Ok? Entonces, en este caso, la corriente 9 va a tener 5 grados más que la corriente 11. ¿Ya? Por eso, si se dan cuenta, aquí tenemos definido así. Entonces, digamos, ya con estas relaciones nosotros ya sabemos qué temperatura tiene la 11, la 9 y la 8. ¿Por qué? Si la 9 tiene 5 grados más que la 11, esta va a ser 20 grados centígrados, ¿verdad? Y si la 9 tiene 5 grados más que la 8, esta va a ser de 15 grados centígrados. ¿Ok? Ahí tal vez, ¿sí quedó claro o todavía a alguien le queda la duda? Eso de los 5 siempre se va a establecer así. No, eso ya depende de, digamos, este es un valor que, bueno, en este caso la MIS especificó en su diseño y yo estoy resolviendo o terminando de resolver su mismo ejercicio. Ustedes pueden variar los valores. No me acuerdo muy bien cuál era el rango establecido, pero digamos, ustedes pueden poner aquí que la diferencia entre las dos corrientes de salida sea 10, que la diferencia entre esta y esta sea 15, ¿ya? Me parece que no puede ser mayor a 20 en el rango. ¿Ya? Pero en este caso yo puse que las dos diferencias van a ser 5. ¿Ya? Eso ya obviamente también va a depender de sus especificaciones de diseño. Ah, ya, gracias. ¿Ok? De ahí, ¿qué más? Ahora, en este evaporador, ¿verdad? Tal vez nosotros no podemos hacer la relación porque ya definimos que la corriente 4 y 5 va a ser la corriente fría. ¿Por qué? Porque aquí tenemos líquido, acá va a haber vapor, o sea, se va a evaporar, ¿verdad? Y entonces va a ganar calor. Y acordémonos que la corriente fría es la que gana calor. Entonces, pero en este caso, bueno, no sé si tal vez la misma les mencionó, en este caso tenemos un evaporador isotérmico. ¿Ya? Entonces, obviamente, las temperaturas van a ser iguales. Por lo tanto, aquí no puedo aplicar esa relación. Pero yo sí puedo aplicar la relación de las dos corrientes de salida, de la salida fría y de la salida caliente. ¿Ok? Entonces, la salida fría va a ser la corriente, va a ser 5 grados menos que esta que está acá, ¿ya? Que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Y si ya habíamos quedado que esta que está aquí es 15, entonces esta va a ser, le vamos a restar 5, entonces la temperatura de aquí va a ser de 10 grados centígrados. ¿Ok? Hasta ahí tal vez alguien que tenga alguna pregunta. Recuerden chicos que no sé por qué no puedo abrir el chat, así que si tienen alguna pregunta, hablen nomás. ¿Ok? Bueno, de ahí.
Aquí tenemos más especificaciones de diseño. Bueno, digamos, nosotros sabemos que la presión, bueno, en este caso 7 va a ser igual a la 8 y va a ser igual a la 9. ¿Ok? Porque bueno, sabemos que un evaporador es isobárico y obviamente aquí el enfriador también es isobárico. Entonces todas estas van a estar a la misma presión. Sabemos también que la presión 10 va a ser igual a la presión 11 para un enfriador isobárico. Ya, en el evaporador solo tenemos un cambio de fase. ¿Ya? Y también tenemos que es un evaporador isotérmico. Entonces, si es un evaporador isotérmico y solo tenemos un cambio de fase, entonces quiere decir que del lado de aquí, o sea, en la parte de la corriente 4, nosotros vamos a tener líquido saturado y en la corriente 5 vamos a tener vapor saturado. ¿Ok? ¿Alguien hasta ahí que tenga alguna pregunta? Una duda. En este caso, bueno, sí, entra líquido saturado, pero también podría entrar una mezcla. Sí podría entrar una mezcla, pero bueno, en este caso tal vez se fijó que el evaporador sea netamente isotérmico. Ya, si en tu diseño no lo quieres poner isotérmico, sí, en la corriente 4 puede entrar una mezcla. Obviamente, tiene que ser más, o tiene que ser de baja calidad obviamente para que el evaporador necesite de bastante calor para poder evaporarlo todo. Ya, obviamente lo que no te puede entrar al evaporador es vapor, porque ¿para qué va a entrar vapor a un evaporador? ¿Ya? O sea, igual se trata de que siempre el evaporador entre líquido saturado. O en tal caso, el líquido comprimido. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces continuamos. Una pregunta. ¿Sí? Dijiste que en el evaporador hay un cambio de fase, ¿verdad? Ujú. Podría ser también que, digamos, yo que sé, entre el líquido, yo que sé, saturado y salga sobrecalentado. Sí, sí, pero es que, a ver, digamos, ya, o sea, ya les digo, ustedes pueden hacer su diseño, tal vez, bueno, obviamente como ustedes quieren, es su diseño, pero tal vez es bueno también regirnos a esta como que especificación de que en el evaporador solo ocurre un cambio de fase. Acordémonos que los cambios de fase son a temperatura constante, ¿ya? Y entonces a temperatura constante, tendría que haber líquido saturado de un lado y vapor saturado del otro, porque digamos, si entra líquido saturado y sale vapor sobrecalentado, entonces ya el evaporador no va a ser isotérmico. ¿Por qué? Porque va a tener un proceso isotérmico hasta llegar al vapor saturado y luego va a aumentar su temperatura hasta llegar al vapor sobrecalentado. ¿Ok? ¿Aló? Ajá, sí, por eso mismo preguntaba. Gracias, Sí. está claro. O sea, ustedes, o sea, ya les digo, si ustedes no ponen que el evaporador es isotérmico y que digamos en la parte 5 ustedes tienen vapor sobrecalentado, o sea, no hay problema, pero ahí tal vez les va a faltar un dato, ¿ya? Porque no van a saber entonces a qué temperatura va a salir. En cambio, ya al fijar al evaporador como isotérmico, ya tal vez ahí tienes una relación eh, que te permite tener menos incógnitas. ¿Ok? Bueno, entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a continuar. Ya, esto que está aquí es lo que, bueno, se avanzó en clase con la Miss Diana, pero ahorita estamos dando un breve repaso. Ahora, vamos a lo que es el enfriador. Entonces, bueno, como ya aquí teníamos, ¿verdad? El CP del chocolate, entonces ya podemos hallar cuánto es el calor del chocolate. En este caso vendría a ser, ¿verdad? La masa del chocolate por el CP por la diferencia de temperatura final menos inicial. En este caso, si se dan cuenta, eh, como va de una temperatura menor, bueno, sí, de menor a mayor, el calor aquí va a salir negativo. ¿Ok? Por lo tanto, el calor del aire del enfriador
digamos, si yo no le pongo el menos, el calor del enfriador, del aire en el enfriador me va a salir también negativo. ¿Ya? Y eso, bueno, si se dan cuenta, tal vez no tiene un poco de sentido, porque se supone que uno está perdiendo calor y otro está ganando. ¿Ya? Entonces es bueno tal vez tener en cuenta esa convención de signos, y en este caso, digamos, yo le puse el menos. ¿Por qué? Porque yo sé que el aire en el enfriador va a ganar calor, ¿ya? No lo va a perder. De ahí, bueno, lo que se hizo fue, era para determinar cuánto es la masa del aire, ¿verdad? Ya que, digamos, aquí ya hayamos una relación para el calor del aire en el enfriador. Y acá, ¿verdad? Ya vendríamos a tener este valor, sacamos lo que son las entalpías de la corriente 9 y la corriente 8 como mezcla, porque si tenemos temperatura y presión, y simplemente con eso hallamos cuánto es la masa de aire, ¿verdad? Y recordemos que la masa de aire va a ser igual en 9, en 8 y en 7. ¿Ok? Y por último, el calor del enfriador va a ser igual, porque a ver, digamos, en estos intercambiadores de calor, como tienen una eficiencia, ¿verdad? No todo el calor, bueno, también depende del funcionamiento del equipo. Digamos un evaporador. El evaporador por lo general, ¿qué necesita? Necesita calor. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no todo el calor que pierde el aire lo gana el agua. O sea, el agua gana mucho más calor, entonces por eso necesita que al equipo entre calor. ¿Ya? Entonces, por eso, digamos así, en este caso, en el enfriador, estoy calculando cuánto calor debe entrar o salir en el enfriador. ¿Ya? Ahí tal vez sí me hice entender o alguien tiene alguna duda. Yo tengo una duda aparte. Es que mi diseño sale de una válvula de expansión y de ahí va el evaporador. Entonces de ahí no me va a salir el líquido saturado. En ese caso no podría decir que es isotérmico, ¿verdad? No, ajá, si no te sale el líquido saturado, no puedes decir que es isotérmico. Porque, digamos, si te sale vapor comprimido, perdón, que hablo, líquido comprimido, obviamente tiene que primero disminuir su temperatura para llegar al líquido saturado y de ahí hacer el cambio de fase. ¿Ya? Pero tal vez en tu especificación del diseño, o tal vez a lo que tú estás resolviendo, tú sí puedes dejar que en la corriente de salida o sea, en la salida de la válvula y a la entrada del evaporador, tú tengas líquido saturado, ¿ya? Entonces ahí tal vez tú tienes que lo que irás haciendo modificando datos en la parte de arriba, o sea, más o menos alrededor de tu ciclo. No sé si tal vez ahí me hice entender. Sí, más o menos. O sea, digamos, ya, por así decirlo, tú al momento de diseñar, ¿verdad? Es que es más recomendable que ustedes pongan que a la entrada de un evaporador tengan líquido saturado. Si en este caso, a la entrada del evaporador, ustedes tienen, o antes del evaporador, ustedes tienen una válvula, sí se puede, no hay problema. Ustedes pueden decir como que, bueno, aquí nosotros en este equipo, en esta corriente después de la válvula tenemos líquido saturado y partiendo de ese dato, más o menos como que teniendo ese dato inicial, comenzar a fijar el resto de tus especificaciones del diseño. ¿Ya? Y bueno, lo que tú me dices sí se puede hacer porque el semestre pasado así fue mi proyecto y pasando la válvula de expansión yo sí podía sacar líquido saturado y eso entraba en evaporador. ¿Ya? Pero igual si te queda la duda, después podemos revisarlo. Ya, gracias. Ya, ok. Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta con este ejercicio? Hasta ahorita solo vamos con lo que es el enfriador. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos ahorita a correr. Ya, esto sí nos sale. Ahora, como yo les había dicho, aquí en bueno, ahí si se dan cuenta ya nos salen los datos y todo. Entonces, ahorita ya, por así decirlo, ya tenemos resuelto todo lo que es aquí el enfriador, ¿verdad? Tenemos el aire, el chocolate, los datos de la corriente 7, 8, 9, 10, 11, pero ya en sí nos falta resolver el ciclo de refrigeración. Ok, pero ahora, en sus casos, ¿verdad? No les dice qué refrigerante utilizar. Ustedes tienen que
escoger uno. ¿Y cómo se selecciona ese refrigerante? Como en el evaporador, ¿verdad? Ocurre una evaporación, ¿verdad? Necesitamos primero ver a qué temperatura ocurre. Es por eso tal vez que es importante o es mejor que utilicen a su evaporador como un evaporador isotérmico, ¿ok? Para ver cuál es la presión de saturación de esos refrigerantes. ¿Ya? Ya me voy a extender un poco más en eso para que entiendan mejor. Nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Que aquí la temperatura 4 y 5 era de 10 grados centígrados. Ok, entonces ustedes lo que se van es ir a el Matsoukas, si no estoy mal, ajá. Y ustedes van a tener esta tabla que está aquí. Déjenme ver si puedo rayar. Ya. Ustedes se van a ubicar más o menos a 10 grados centígrados. Más o menos, ¿qué será? Por aquí. Que es la temperatura en este caso que a nosotros nos salió. Si a ustedes les sale cualquier otra temperatura, ustedes ahí, digamos, van buscando. Bueno, entonces, digamos, aquí. Vamos haciendo como una línea recta. Bueno. Bueno, eso no tiene nada de recto. Vamos a ver si puedo hacer una línea. Ya, mejor. Ya. Y ahora, de esta línea, lo que se recomienda es ver qué refrigerantes pasan por esa línea y ver cuál es su, en el EES, ver cuál es su presión de saturación. Que digamos, aquí podemos ver, ya, otra cosa, esa presión de saturación siempre tiene que ser mayor a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque si queremos obviamente que se evapore, digamos aquí vamos a hacer otra línea, que un bar es la presión atmosférica. Ya, si queremos que se evapore, obviamente tiene que ser mayor, porque si ya es menor, significa que ya en sí el refrigerante está en vapor. Entonces, ¿para qué lo voy a entrar a un evaporador si ya está en vapor? Entonces, ahí nosotros, digamos, podemos ver, bueno, tenemos el R114, tenemos por acá el R134A y tenemos tal vez el R12. ¿Ok? Y estos tres, lo que vamos a hacer es ver cuál tiene la menor presión de saturación. Aunque bueno, si se dan cuenta aquí ya, porque este es un gráfico, ¿verdad?, de temperatura sobre presión de saturación, entonces aquí con este mismo gráfico, ustedes ya saben que el refrigerante que se va a escoger o que va a ser como que el más óptimo va a ser el 114. Pero igual es bueno que ustedes en base a esta gráfica digan, bueno, yo puedo seleccionar este y este, y en lo que es el EES, ver cuáles son las presiones de saturación para la temperatura exacta. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o algo? Esto sí quedó claro, chicos, porque este análisis ustedes lo tienen que incluir cuando vayan a hacer, ¿sí? Sí, o sea, lo que ocurre es que pensé que era mi internet, pero es que al menos yo te escuché entrecortado la última parte cuando hablabas sobre la presión de saturación. Ah, ya, entonces a ver, voy a repetir. A ver, vamos aquí a borrar. Ok, a ver, nosotros, ¿verdad? Aquí lo que ubicamos es la temperatura que nos sale. Digamos que aquí, ya en este punto, aunque bueno, la línea también está muy gruesa, es de 10 grados centígrados, ¿verdad? Que es la temperatura que nos salió para las corrientes 5 y 4, ¿verdad? Asumiendo que el evaporador sí es isotérmico. Ok, entonces, nosotros tenemos que determinar o escoger un refrigerante cuya cuya presión de saturación sea mayor a la atmosférica, pero que no sea tan alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es tan alta, entonces va a requerir de mayor calor, ya para obviamente cambiar de fase. Y bueno, sabemos que eso no es lo ideal, ¿ya?
porque eso implica un mayor gasto. Entonces, digamos, en ese caso, yo sé que el CO2 no lo voy a usar, ni el etileno, ni el etano, eso no lo voy a utilizar como refrigerante. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que hacemos es trazar una línea. Esta es la presión atmosférica, ¿verdad? Siempre tiene que ser mayor a la presión atmosférica, o sea, la presión de vapor siempre tiene que ser mayor a la presión atmosférica, porque si es menor, entonces significa que ya el refrigerante en esas condiciones ya es vapor. Entonces, ¿para qué lo vas a meter en un evaporador? No tendría sentido. O sea, en este caso, el R10, chao. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros tenemos, pueden escoger hasta 3 opciones como para ir verificando. Entonces dicen, bueno, a esta temperatura yo puedo usar el R114, el R134A y el que está aquí, que es el R12. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es estos 3 refrigerantes los voy a poner en el EES, voy a determinar cuál es su presión de saturación exacta a esta temperatura y ver cuál de esas es la menor. ¿Ok? Igual, viendo aquí el gráfico, ya se puede tener como que una idea o ya se va a poder decidir de que el R114 puede ser el refrigerante más adecuado. ¿Ok? Porque es el que menor presión de saturación tiene para estos 3. Pero igual hay que verificar, porque bueno, a pesar de que esta línea no está bien ubicado, puede ser que el R114 tenga una presión de saturación menor a la atmosférica. ¿Ok? Hasta ahí, bueno, no sé si ahí tal vez ya se me escuchó mejor y ya quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ya, ok. ¿Alguien hasta ahí, chicos, que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy aquí a borrar. Entonces ya habíamos quedado que el R114, el 134A y creo que el otro era el R12. Déjenme ver. Sí, R12. Presión de saturación R12 a la temperatura 4. ¿Ok? Entonces, así lo ponemos. Vamos a correr. Ya, y aquí, bueno, nosotros tenemos la presión de saturación del R2 es de 422.9. La del R134A es de 414 y la del R114 es de 127. Entonces, estas que están aquí son presiones de saturación muy elevadas. Si yo escojo cualquiera de estos refrigerantes, voy a necesitar suministrar mucho más calor a mi evaporador, lo que no resulta económico. ¿Ya? Entonces, lo mejor es que en este sistema yo escoja este refrigerante, el R114, ¿ya? Que es el que yo tengo aquí seleccionado. Entonces, con eso yo ya sé que la presión 5 va a ser igual a la presión de saturación del R114. Y como la presión, como el evaporador es isobárico, la presión 4 va a ser igual a la presión 5. ¿Ok? Como dice aquí, se escoge un refrigerante cuya presión de saturación sea mayor a la atmosférica, pero que no esté tan alejada. O sea, que sea mayor, pero que esté tal vez lo más cercana posible. Ya por eso, digamos, estos dos que daban como 400 kilopascales, esas no iban a ser las más idóneas para el ciclo. Ok, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Ok, entonces ahorita vamos a comenzar a hallar el resto, ¿verdad? O a ir resolviendo el resto del ciclo. Entonces, en lo que es en el evaporador, ok, nosotros digamos aquí ya tenemos que ya tenemos, acá sacamos cuál es la entalpía de 8. Entonces aquí podemos hacer lo mismo, pero en este caso con las condiciones de la corriente 7. ¿Ok? Y como ya tenemos también cuánto es la masa de aire, sabemos que el calor del aire en el evaporador
va a ser igual a la masa de 8, la masa de 8 por H8 menos H7. ¿Ok? De ahí, como ya también tenemos las condiciones de tanto la corriente 4 como la corriente 5, podemos hallar sus entalpías. En este caso, la entalpía de la corriente 4 va a ser entalpía R114 a la temperatura T4. Y bueno, en este caso recordemos que en la corriente 4 tenemos líquido saturado y en la corriente 5 tenemos vapor saturado. ¿Ok? Entonces, como la temperatura y presión corresponden al punto de saturación, yo no puedo utilizar esas dos variables para determinar la entalpía. En este caso necesitaría lo que es la temperatura y la calidad. ¿Okay? Y lo mismo, entonces en este caso vendría a ser para la corriente 5. ¿Ya? Acordándonos que la calidad por acá la dejamos definida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Con esto ya sabemos que el calor del refrigerante en el evaporador va a ser la masa 4 por H5 menos H4. ¿Verdad? Y también sabemos que la masa en 4 va a ser igual a la masa en 5. ¿Ya? Ahora, aquí si nosotros damos el vistito, nos faltan, tenemos solo 51 ecuaciones y 53 variables. Entonces nos falta. Y aquí tal vez nosotros podemos, sí, ya, aquí nosotros podemos utilizar la relación del intercambiador de calor, la eficiencia térmica. O sea, en este caso, ¿verdad? El evaporador, ¿qué es lo que hace? Absorbe calor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas corrientes es la que absorbe calor? El calor lo absorbe la corriente 4 y 5 porque recordemos que, eh, que en ese caso está ocurriendo una evaporación. Por lo tanto, el calor que absorbe el refrigerante en el evaporador va a ser mayor que el calor que le da el aire en el evaporador. Y entonces, por lo tanto, la eficiencia del intercambiador de calor vendría a ser el Q del aire en el evaporador, dividido para el Q del refrigerante en el evaporador. ¿Ok? Y en este caso, bueno, como el aire está perdiendo calor y el refrigerante está ganando, aquí obviamente uno de estos va a ser negativo, entonces se le pone negativo para que la eficiencia obviamente dé positiva. Nosotros damos aquí el vistito. Ya. Algo acá nos falta, o tal vez. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Aquí está. ¿Ya? Ahí tenemos 52 ecuaciones, 52 variables. Y si lo mando a correr, ¿verdad? Acá, revisando la tabla de corrientes, tenemos que, ya tenemos cuál es el flujo en la corriente 4, que vendría a ser de 259.6 kilogramos hora de refrigerante. Ok, chicos, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Si nosotros queremos corroborar que, o la transferencia de calor al evaporador sea positiva, o sea que el evaporador gana calor, lo que podemos hacer es calcular cuánto es ese calor. Entonces en este caso vendría a ser el calor del aire en el evaporador más el calor del refrigerante. Ahora aquí, ¿por qué se lo suman?
¿Por qué? Porque los dos tienen signos diferentes. Entonces, si yo mando a correr esto, vamos a buscar el calor del evaporador. Aquí está. El calor del evaporador es de 6.957, es un valor positivo. Y tiene sentido porque el evaporador lo que hace es ganar calor. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien alguna pregunta? Bueno. Entonces, ahora vamos, ya si se dan cuenta, ya tenemos prácticamente resuelta esta parte de aquí, porque aquí solo tenemos la corriente 4 y 5, que ya tenemos la información. Nos faltaría resolver la parte de aquí arriba. Okay, entonces aquí nosotros tenemos un separador. En este caso, ese separador vamos a asumir que es un separador adiabático. Adiabático e isobárico. Y por lo tanto, la presión de 6 va a ser igual a la presión en 5. La presión en 3 va a ser igual a la presión en 6. Y digamos aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí la corriente 5, de aquí pasa aquí a la 4. Este flujo másico se va a mantener constante en esas corrientes. Yo puedo hallar cuánto es el calor del refrigerante en el separador. En este caso voy a poner 4 y 5 para acordarme de que son esas corrientes que están involucradas. Entonces yo puedo poner la masa de 5, va a ser igual a H4 menos H5. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿verdad? Voy a tener prácticamente el mismo valor de calor de acá. ¿Por qué? Porque aquí está pasando de líquido saturado a vapor saturado y acá está pasando de vapor saturado a líquido saturado. ¿Okay? En este caso, aquí el calor va a ser un valor negativo. ¿Por qué? Porque está saliendo calor para pasar de vapor a líquido. ¿Okay? Y aparte, digamos, como yo estoy fijando que este separador va a ser adiabático, yo sé que el calor del refrigerante en el separador, en las corrientes 4 y 5, si yo le sumo, el calor de las corrientes 3 y 6 va a dar 0. ¿Por qué? Porque se supone que aquí, ¿verdad? De 3 a 6, o sea, si este pierde calor, el de acá va a ganar calor. Entonces, al sumar estos dos, me tiene que dar 0. ¿Okay? En este caso, no estoy usando una eficiencia o la eficiencia térmica, ¿verdad? O la eficiencia del intercambiador de calor, porque esto no se comporta tanto como un intercambiador de calor, es más un separador. ¿Ya? Por eso yo aquí lo puse que es adiabático. Si ustedes igual quieren utilizar aquí una eficiencia térmica, ya tienen que, ya depende de ustedes si el equipo lo que hace es perder o ganar calor, y con eso hacer, digamos, la misma relación que hicimos acá. Ok, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? Ok, si nosotros hacemos aquí el vistito, vamos a tener 57 ecuaciones y 57 variables. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué me falta? Me falta hallar cuánto es la masa de este lado, porque no necesariamente va a ser el mismo flujo másico que se tiene acá. Puede ser diferente. ¿Ok? Ahora, para eso, tal vez analicemos un poco lo que es el ciclo. Nosotros aquí, ¿verdad? Dentro de nuestras especificaciones de diseño, tenemos acá está una eficiencia isoentrópica en el compresor. ¿Ok? Y si nosotros nos damos cuenta, el compresor, aquí va a tener, bueno, una presión, aquí va a tener otra, pero aquí voy a tener una presión constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, el condensador es isobárico. Acá no, aquí sí voy a tener una presión diferente y estas presiones van a ser iguales.
¿ok? Porque el separador es isobárico. Lo que sabemos es que de 2 a 3 tenemos misma entalpía, porque acordémonos que la válvula de expansión es isoentálpica. Entonces tal vez ahorita vamos resolviendo desde el condensador, porque aquí sí tenemos datos, que es el agua de río. En este caso el condensador es isobárico, entonces por lo tanto la presión 2 va a ser igual a la presión 1 y la presión, déjame ver, este no estoy segura si lo puse por acá. Sí, que la presión 2 es igual a la presión 3. Ya no es necesario volver a ponerlo. Ahora, aquí, lo que entra, ¿verdad? A la válvula de expansión, a la válvula, es líquido saturado. Ya, por lo tanto, X2 va a ser igual a 0. Aquí tal vez lo dejamos ya definido. Aquí, entonces, si en la corriente 2 tenemos que es líquido saturado, lo que podemos hacer es calcular obviamente la presión de saturación del R114 a la temperatura 2. ¿Ok? Y utilizando las relaciones que, bueno, que dejamos acá definidas entre la corriente caliente y las corrientes frías, ¿verdad? Nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso, recordemos que la 12 y 13 van a ser la corriente fría. Por lo tanto, la corriente 13 va a ser la corriente 12 más ese delta. Ya, o sea, en este caso, si el agua entra a 25, va a salir a 30, porque acordémonos que la corriente fría gana calor y aumenta su temperatura. ¿Ok? Mientras, y la otra relación que podemos hacer es entre las dos de salida. Acordémonos, en este caso esta es la fría, esta es la caliente, y la diferencia entre las dos es de 5 grados centígrados. En este caso, menos el DT out. ¿Ya? Y con eso, si se dan cuenta, yo ya tengo aquí ya tendría cuánto es mi temperatura 2, con eso ya podría sacar esta presión de saturación y con esto ya tengo lo que está acá. Ya está, si se dan cuenta, a pesar de que voy escribiendo como que línea por línea, aquí recién obtengo la temperatura 2, eso lo reemplazo acá y eso lo reemplazo acá. ¿Okay? Por eso si yo le doy el vistito, me va a salir que tengo 62 ecuaciones y 62 variables. Y hasta ahí vamos en concordancia. Y así yo le doy correr. Ya, aquí yo voy a tener, un ratito. Ya voy a tener entonces en la corriente 1, voy a tener la presión, la presión, en la corriente 2, digamos, ya tengo temperatura y presión, y así. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Ahorita podemos seguir analizando lo que es el compresor, porque si se dan cuenta aquí ya tenemos cuánto es la presión 1. ¿Ok? Entonces, como en esta corriente 6, ¿verdad? Esta corriente 6 está a la misma presión de saturación en 4 o 5, entonces aquí lo que entra igual a un compresor es vapor. Entonces, como lo que entra es vapor. Y como está a la P de saturación, entonces aquí vamos a tener que es X, que la calidad de la corriente 6 va a ser 1. ¿Ok? Entonces aquí por lo tanto vendría a ser X6 igual 1. Aquí podemos determinar cómo es la entalpía. Ok, vendría a ser H6 entalpía. R114, temperatura, aquí tenemos lo que es presión igual P6. Y como está, como tenemos condiciones de saturación, aquí vendría a ser con la calidad. Lo mismo vendría a ser en este caso para lo que es la entropía, porque acordémonos que en el compresor tenemos una eficiencia isentrópica, ¿verdad? Así sería.
Y bueno, también podemos hallar cómo es la temperatura, porque si está a condiciones de saturación, vendría a ser entonces la temperatura de saturación del R114 a la presión 6. ¿Ok? Y ahorita sí vamos a usar la eficiencia de ese compresor. Sabemos que si es 100% isentrópico, la entropía de la corriente 1 va a ser igual a la entropía en 6. ¿Verdad? Determinamos entonces cuánto vendría a ser ese valor de entalpía. Vendría a ser entalpía R114. ¿Ok? Temperatura, no, presión igual P6. No, perdón, P1. Y la entropía S ISO. ¿Ok? Y con eso nosotros sabemos que la eficiencia del isentrópica del compresor siempre va a ser igual al trabajo isentrópico o al trabajo ideal, tal vez aquí lo voy a poner mejor, trabajo ideal, que es el isentrópico, dividido para el trabajo real. Entonces aquí ya simplemente lo que hacemos es la eficiencia isentrópica del compresor va a ser igual a H ISO 1 menos H6, ¿verdad? Recordemos salida menos entrada, dividido para H1 menos H6. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Ya? Si yo le doy, digamos, aquí al vistito, voy a tener mismo número de ecuaciones y mismo número de variables. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, vamos a ver. ¿Dónde está la tablita? Acá. Entonces, ya sabemos que la entalpía real es de 188.3 en el compresor, ya que ese es el valor que les tuvo que haber dado en en la actividad en clase. Ok, si se dan cuenta, miren, aquí ya tenemos definido todos los valores de presión, ¿ya? E incluso, digamos, podemos corroborar que de 2 a 3 hay una disminución en la presión, que bueno, eso corresponde al trabajo de la válvula isentálpica. ¿Okay? Entonces de ahí nos falta, bueno, nos falta hallar el flujo másico de esa parte, ¿verdad? ¿Qué más nos falta? Y nos falta la temperatura en 1, la temperatura en 3. Entonces, chicos, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, digamos, como en la corriente 1 ya tenemos lo que es R114. Ya tenemos lo que es presión y entalpía. Podemos determinar cuál es la temperatura. H1. Ok, entonces vamos a correr. Ahora, si ustedes ven la tabla, vamos a... Ya, si ustedes ven la tabla, ¿verdad? Podemos observar que las condiciones de la corriente 1 son iguales a la corriente 2. Acordémonos que en la corriente 2, nosotros ¿qué tenemos? Líquido saturado. ¿Ok? Entonces, si están en las mismas condiciones, eso quiere decir que en la corriente 1 nosotros tal vez tenemos, o sea, nosotros estamos en condiciones de saturación y podemos tal vez tener una mezcla. ¿Ok? Entonces, para sacarnos de esas dudas, vamos a hacer X1, vamos a sacar la calidad, quality, R114, la presión 1, y vamos a usar la entalpía. ¿Por qué no usamos presión y temperatura? Porque obviamente los dos corresponden a los valores de saturación, entonces nos va a salir error. Si nosotros ahí sí corremos, vamos a la tabla, ¿dónde está? Ok, nosotros vemos la tabla, vemos que en efecto en la corriente 1, ¿verdad? Tenemos una mezcla líquido-vapor que está
a casi nada de ser completamente vapor saturado. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Si quieren que repita tal vez algo de arriba, no tengo problema, me pueden preguntar. Bueno, tal vez asumiré que no tienen preguntas. Si tienen preguntas, chicos, no tengan miedo. Ya. Bueno, a ver, todavía que nos falta determinar la masa, ¿verdad? De cuánta es la masa de refrigerante que en este caso fluye, ya por esa parte del ciclo. Entonces, para eso, bueno, si se acuerdan, por acá teníamos cuánto es el calor, ¿verdad? Que se requiere aquí, entre estas corrientes, para en ese proceso. Entonces, nosotros, bueno, tal vez revisando nuestra tablita de datos, ¿dónde está? Acá está. ¿Verdad? Revisando nuestra tablita de datos, déjenme, vamos a hacerlo por acá. Ok, revisando nuestra tablita de datos, para nosotros determinar ese calor, necesitaríamos la entalpía en 6, que ese valor sí lo tenemos, ¿verdad? El que está aquí. Y también necesitamos la entalpía en 3, que esa es la que no tenemos. Y tampoco, bueno, en este caso, como es una válvula isentálpica, nosotros sabemos que la entalpía en 3 va a ser igual a la entalpía en 2, que es otro valor que no tenemos. Pero nosotros sí podemos sacar la entalpía en 2, ¿por qué? Porque tenemos temperatura, presión y la calidad. Entonces vamos a hacer aquí válvula de expansión. En este caso, la presión, no, perdón, entalpía 2 va a ser igual a entalpía R114, la presión va a ser igual a la presión 2 y la calidad en 2. Y nosotros sabemos que H2 es igual a H3, ¿verdad? Y de arriba sabemos que el calor del refrigerante en el separador de las corrientes 3 y 6 va a ser igual a la masa en 6 por salida menos entrada, H6 menos H3. ¿Ok? Y obviamente M3 va a ser igual a M6. ¿Sí? Damos el vistito. 75 ecuaciones, 75 variables. Por lo tanto, si yo corro esto, ¿verdad? ¿Dónde está la tablita? Acá. Y siempre es bueno ir verificando. En este caso, digamos, la masa que vendría a estar en este flujo de arriba sería esta. Que si se dan cuenta, en la parte de acá arriba se necesita un mayor flujo de refrigerante del R114 que en la parte de aquí, que es 4 y 5. ¿Ok? Y bueno, como les decía, siempre es bueno verificar. A veces puede haber algún problema con los signos y el flujo másico les puede quedar negativo. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta lo de los signos. ¿Ya? Tal vez para ir completando con lo que es la tabla de corrientes, yo sé que la masa 2 va a ser igual a la masa 3 y que la masa 1 va a ser igual a la masa 6. ¿Ya? Ahora, con eso, ¿qué nos faltaría determinar? Nos falta determinar todavía cuál es el trabajo del compresor y terminar con lo que es el condensador. Sí, igual vamos a... Bueno. Con lo que es el compresor, ¿ok? ¿Verdad? En el compresor ya tenemos todo. Ya tenemos el flujo másico, las entalpías, entonces ya vendría a ser pan comido. La masa 6, H1 menos H6, ¿verdad? Y esta ya es la potencia del compresor. ¿Ya? Siempre es bueno igual verificar de que este valor de potencia no es de positivo, porque acordémonos que el compresor requiere trabajo. ¿Ok? ¿Qué más podemos
Bueno, ¿qué más tal vez podemos hacer? Vamos a retomar el condensador. ¿Ya? Entonces, a ver, en sí, ¿qué es lo que hace el condensador? El condensador libera, ¿verdad?, calor al ambiente. O sea, el condensador pierde calor. Por lo tanto, el calor que le cede el refrigerante va a ser mayor al calor que absorbe el agua de río. ¿Ya? No sé si tal vez ahí sí me voy a entender con eso que está aquí. ¿Qué es lo que hace el condensador? El condensador por general pierde calor al ambiente, ¿verdad? Entonces, de la corriente 1 a 2, aquí tenemos una mezcla, aquí tenemos vapor saturado, entonces, sí, ¿verdad? Bueno, aquí sí tenemos una mezcla. En la corriente, no, perdón, tenemos líquido saturado, ¿ya? Entonces, para pasar de una mezcla a líquido, obviamente tiene que condensarse y va a perder calor en ese proceso. Ya, entonces este que está aquí va a perder calor, ese calor va a ser negativo. Una parte lo va a absorber al agua del río y otra parte lo va a perder al ambiente. ¿Ok? Por eso es que estamos diciendo que el calor que bota el refrigerante va a ser mayor al calor que absorbe el agua del río. ¿Ok? Entonces, en este caso, la eficiencia de este intercambiador de calor va a ser menos Q, voy a poner así, agua río, dividido para Q del refrigerante en el condensador. ¿Okay? Yo sé que el calor del refrigerante en el condensador, en este caso, de igual manera, ya tengo todos los datos, tendría que ser M1 por salida menos entrada, H2 menos H1, ¿verdad? ¿Y qué más? Yo sé que el calor en el condensador va a ser la suma de estos dos valores. Bueno, eso tal vez no. Me falta definir cuánto es el agua del río. Agua, río. ¿Okay? En este caso va a ser la masa 12, que no la tengo, por H13 menos H12. ¿Ya? Si yo corro haciendo más el programa, me van a faltar incógnitas. ¿Por qué? Porque no sé cuánto es la masa de agua y no tengo tampoco todavía las entalpías H13 y H12 escritas, porque sí tengo en la corriente 12 y 13 tengo temperatura y presión. Entonces, las voy a determinar. 12 es igual a entalpía water a la presión igual presión 12 y a la temperatura igual T12. ¿Okay? Y lo mismo para lo que es la corriente 13. ¿Okay? Igual sabemos que M12 es igual a M13. Ok, si yo aquí le doy el vistito, voy a tener 84 ecuaciones y 84 variables. Entonces, si yo lo mando a correr, vamos a hacer en la tablita. Acá. Vamos a revisar si el flujo de masa nos da positivo, entonces estamos bien. Ok, en la corriente 12 y 13, miren, se necesitan 1425 kilogramos por hora de agua, o sea, se necesita bastante. Ok, pero si nos damos cuenta, si el flujo másico sí es positivo, entonces hasta ahí vamos bien. Ok, en este caso nos faltaría corroborar que el Q del condensador es negativo, y para eso yo voy a sumar el Q del agua de río más el Q del refrigerante en el condensador. Recordando que obviamente estos dos tienen signos distintos y obviamente se van a restar. Entonces aquí buscamos el Q del condensador y aquí está, sale negativo. A lo que sí tiene sentido, ¿por qué? Porque el condensador lo que hace es perder calor al ambiente. Ok, chicos, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ok, ya con eso estaría prácticamente resuelto lo que es el ciclo de refrigeración. Ok, ¿qué nos faltaría? Es completar esta tablita. Ok, a ver, en la tabla podemos ver que nos faltan
aquí tenemos todas las entalpías. Nos faltan entalpías en la corriente 10 y en la corriente 11. Pero en estas corrientes nosotros tenemos el producto de chocolate. Entonces, en esas corrientes no voy a poder determinar ni entalpía ni entropía. Entonces, eso que está aquí, igual sería bueno que se dejen como que un mensaje de que no se puede determinar porque el chocolate es una mezcla, ya sabemos, es una mezcla que tiene algunas cosas. Entonces, esto que está aquí no se va a determinar. Lo que sí se puede seguir determinando, digamos, aquí nos falta la temperatura de la corriente 3, aquí nos falta tal vez poner el flujo másico, porque, o sea, sí tenemos el flujo másico, pero lo tenemos bajo la variable de M chocolate. Entonces, eso podemos poner como que M10 igual M chocolate, y así para tal vez llenar esta tabla. ¿Verdad? Y por último nos faltaría determinar todas las entropías. ¿Ok? Obviamente menos de la corriente 10 y la corriente 11. Ok, entonces vamos a completando la tabla de corrientes. Aquí nos faltaba la temperatura en 3. Temperature. R114. A la presión 3. Y a la entalpía 3. Sí. Ok, vamos a correr. Y me faltó. Okay. ¿Dónde está la tablita? Siempre es bueno ir bien, resolviendo y analizando. ¿Ok? Digamos, vamos a ver aquí la 3. Si se dan cuenta, aquí en la 3 tenemos 10 grados centígrados, presión de 127.6. Y si se dan cuenta, tenemos los mismos valores en la 3, 4 y 5. Ahora, acordémonos que en la 4, ¿qué tenemos? Líquido saturado. En la 5 tenemos vapor saturado. Por lo tanto, aquí si tenemos las mismas condiciones de T y P, aquí voy a tener tal vez una mezcla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el valor de entalpía está entre estos dos valores. ¿Ya? Que esto es similar a lo que se hacía en termo 1. Te daban, digamos, en este caso, la entalpía de referencia y estas son en el caso en el líquido saturado y vapor saturado. Entonces, que en este caso, como está en medio de las dos, se tiene una mezcla. Entonces, eso tal vez también podemos hallar. La calidad X3 igual quality, ¿verdad? Aquí voy a poner R114, presión 3 y entalpía igual entalpía 3. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más? Si no estoy mal, creo que nos faltaban todas las entropías. A ver, la entropía en 1 va a ser igual a entropy R114, T igual T1. Y en la corriente 1, si no estoy mal, teníamos una mezcla, por lo tanto hay que usar la calidad. O directamente podríamos haber usado lo que es la entalpía. De ahí S2 es igual a entropy, bueno, aquí 2 de K2, porque también ahí tenemos líquido saturado. Para la 3, vamos a hacer temperatura 3 y también la calidad. Para la 4, S4, también, bueno, en este caso también tenemos condiciones de saturación, también voy a usar la calidad. Y para la entropía en 5 también va a ser lo mismo porque también tenemos condiciones de saturación. Ok, si yo le doy el vistito debería salir todo bien. Ok, 92 ecuaciones, 92 variables, por lo tanto voy a correr. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tablita, acá está. Ok, creo que... ok, me falta para las 7. Bueno, en este caso tal vez las 7, 8, bueno, como en las 7, 8 y 9 que tenemos una mezcla, se los tiene que determinar como mezcla. Y también faltaría la 12 y la 13. Bueno, eso que está ahí vamos a hacer, porque todavía tenemos tiempo.
Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Ahorita solo estamos completando lo que es la tabla de corrientes. Ya, pero si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Ok, lo mismo para el nitrógeno. Nitrogen. Ok, y así S7 vendría a ser, vamos a por acá, vamos a copiar esto que está aquí. Y N2. Ok, entonces aquí ya tendremos para la corriente 7, vamos a hacer aquí para la corriente 8. Que digamos, en este caso tal vez no es necesario que aquí yo le ponga presión igual presión 8. ¿Por qué? Porque sabemos que la presión 7 y la presión 8 son iguales. ¿Okay? Entonces, en este caso sí se puede omitir eso. Pero si ustedes quieren, tal vez como para no confundirse, no hay problema. ¿Ya? Incluso también aquí a lo que vaya a ser de la 9 no es necesario porque presión 7 igual presión 8 igual presión 9. ¿Ok? Y nos faltaba las de la corriente 12 y 13. Entonces sería S12 igual entropy water, T igual T12 y P igual P12. ¿Sí? Y lo mismo para la corriente 13. Obviamente con las condiciones de la corriente 13, aunque bueno, igual la presión 12 igual la presión 13. ¿Ya? Entonces si nosotros damos aquí correr, vamos a la tablita. Ok, ya tenemos, si se dan cuenta, ya tenemos prácticamente toda esta tabla hecha. Ok, entonces digamos, ya esta tabla ustedes lo que hacen es copiarla, pegarla en su Word, en su reporte técnico y ya está. Nos falta aquí el flujo másico. Vamos a hacer eso, M10 igual M chocolate, y M10 igual M11. Ok, ahora sí, vamos a correr. Ya. O sea, esta tabla que está aquí, ¿verdad? Ya vendría a ser la tabla que ustedes, como ya les mencioné, la copian y la pegan en su reporte técnico. Aquí, ¿verdad? Aquí simplemente podrían poner como una rayita, porque eso que está aquí ya sabemos que no se puede determinar. Y digamos, la calidad. En el 6 sabemos que tenemos, no, el 6 sí está, el 7. Tanto en la corriente 7, 8 y 9 es aire, entonces aquí no aplica lo que es la calidad. 10 y 11 es la corriente de producto, tampoco aplica lo que es calidad. Y 12 y 13 tenemos lo que es líquido comprimido, entonces tampoco vendría a ser calidad. Esto que está aquí, o sea, ustedes si bien pueden tal vez omitir esta corriente, ya, pero yo tal vez les recomiendo que la pongan, porque así es más fácil determinar si ustedes ahí en esa corriente tienen líquido saturado, vapor saturado o una mezcla. ¿Ok? Lo que ayuda bastante, obviamente, eh, a tener una mejor idea del ciclo. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos?
Ahora, ¿qué nos falta determinar en este ciclo de refrigeración? Nos falta determinar el COP, que es el coeficiente de desempeño. Y nos falta determinar el costo por kilogramo de producto refrigerado. Ok, vamos a comenzar con lo que es el COP. Entonces, el COP en este caso va a ser directamente la tasa de enfriamiento dividido para la potencia del compresor, que ya la hallamos. Pero entonces con eso ya hallamos el COP. Ahora, si ustedes tienen dos compresores, en el caso de que ustedes estén trabajando con un ciclo de refrigeración en cascada, obviamente aquí va a ser la suma del trabajo o la potencia de esos dos compresores. ¿Ok? Y ahora, ¿qué representa esta tasa de enfriamiento? Esta tasa de enfriamiento es lo que está por acá, que eso vendría a ser el calor del chocolate. ¿Ok? Ahora, en este caso, acordémonos que el Q del chocolate es negativo porque el chocolate está perdiendo calor. Por lo tanto, esta tasa de enfriamiento tiene que ser, lo que hacemos es ponerle un signo menos. Tal vez vamos a ponerlo acá. ¿Ya? Lo que hacemos es ponerle un signo menos porque recuerden que el COP siempre tiene que salir positivo. ¿Ya? Y el COP, digamos, cuando nosotros teníamos nuestro ciclo de generación de potencia, la eficiencia nunca podía salir mayor a 1. Aquí el COP sí puede salir mayor a 1. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos sale en este caso. Aquí está, nos sale un COP de 4.5. ¿Ya? Eso está relativamente bien. No les puede salir valores muy altos, digamos, tal vez no les puede salir 10 o 100 como COP, ¿ya? Si está más o menos entre 4, 5 o incluso un poquito menos, está bien. Es que está dentro de lo normal. Ok, chicos, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, asumiré que no tienen preguntas. Ahora, para hallar el costo por kilogramo de producto refrigerado, primero necesitamos determinar cuánto es el costo de la electricidad. ¿Ya? Ahora, ese es un valor que yo busqué o que yo encontré en el semestre pasado, no sé si la luz haya subido, ¿ya? Y estas unidades de dólar por kilovatio hora. ¿Eso qué quiere decir? Que cada kilovatio hora me cuesta 4 centavos, ¿ya? Entonces yo tengo que determinar cuántos kilovatio horas consume mi ciclo. Entonces, en este caso, mi consumo eléctrico, ¿qué va a ser? Porque incluso me dice por kilogramo de producto refrigerado. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es dividir la potencia del compresor para lo que es la cantidad de kilogramos de producto refrigerado. En este caso va a ser M chocolate. ¿Ya? Ahora vamos tal vez acá a hacerlo en comentarios. ¿Cuáles son las unidades del trabajo del compresor? Son kilojoule por hora. ¿Y cuáles son las unidades? Esto va a ser dividido para, ¿cuáles son las unidades de la masa del chocolate? Van a ser kilogramo por hora. ¿Ok? Entonces, si yo hago esa división, esto que está aquí me va a dar en unidades de kilojoule por kilogramo. ¿Ok? Esto quiere decir que aquí yo estoy encontrando cuánta energía, ¿verdad? O cuánto trabajo yo consumo por kilogramo de producto refrigerado. ¿Ya? O sea, en este caso vendría a ser por kilogramo de chocolate, que bueno, ese vendría a ser el producto que se va a refrigerar. ¿Ya? Pero ahora, estos kilovatio horas, ¿verdad? O sea, perdón, estos kilojoules, directamente yo no lo puedo multiplicar por los kilovatio horas. Entonces yo tengo que pasar los kilojoules a kilovatio hora. Entonces aquí, ¿cómo hago? Vamos a hacer por acá. Ya, en este caso yo tengo que pasar de
tengo que aquí multiplicarle kilowatt hora dividido para kilojoule. ¿Ya? O, en este caso, voy a poner dividido para kilojoule sobre kilovatio hora. ¿Ya? Y así se me van los kilojoule y al final esto me queda kilovatio hora por kilogramo. ¿Ya? Y de ahí, eso sí, lo puedo multiplicar. Vamos a esto que está aquí. Aquí me quedaría kilovatio hora sobre kilogramo. Si esto y si yo lo multiplico por el costo eléctrico que tiene unidades de, en este caso voy a hacer dólar por kilovatio hora, se me van los kilovatios y esto me va a quedar en unidades de, o sea, como que dólar por kilogramo. Este vendría a ser mi costo por kilogramo refrigerado. ¿Ok? No sé si tal vez ahí me hice entender o alguien que tenga alguna pregunta. Esto sí quedó claro, chicos. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, ok. Ahora, yo sé que un kilovatio hora es 3600 kilojoules. Okay, entonces aquí yo puedo multiplicarlo por 1 sobre 3600. ¿Ya? O sea, ese vendría a ser el factor de conversión. Y así aquí yo tengo en unidades de kilovatio hora sobre kilogramo. ¿Ok? Y por último, simplemente mi costo de refrigeración vendría a ser mi consumo eléctrico por el costo de electricidad. Electricidad. ¿Ok? Y eso que está aquí ya me va a dar en unidades de, bueno, ya costo, o sea, dinerito, por kilogramo. ¿Ok? Si yo me doy el visto, tengo 109 ecuaciones, 109 variables, entonces por lo tanto, sí está consistente. Ok, entonces acá, ya mi COP vendría a ser este y este vendría a ser mi consumo eléctrico. Aquí las unidades están mal. Vendrían a ser ahí. Ya. Eso quiere decir que por cada kilogramo que pase de producto, yo voy a gastar menos de un centavo. Ya, voy a gastar, ay, ni cómo dividir un centavo. Pero bueno, voy a gastar 0.003435 dólares. Y ya les digo, es menos de un centavo. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser mi consumo eléctrico. ¿Ok? Si tal vez yo quiero, bueno, esto es algo adicional. Si yo quiero hacer el costo de refrigeración total, refrigeración, refrigeración total, voy a poner el costo ya, total, yo lo que voy a hacer es a mi costo de refrigeración, ¿verdad? Multiplicarlo por la masa del chocolate. ¿Ok? Porque ahí se me van los kilogramos y me queda cuánto gasto por hora. ¿Ya? O sea, en este caso, ¿cuánto gastaría por... aquí está el costo, aquí total. Miren, por hora, o sea, por las 2000 barras que pasan en una hora, gasto apenas 3 centavos. ¿Ya? Eso obviamente teniendo en cuenta simplemente lo que es el trabajo del compresor. Porque obviamente va a tener otros gastos. Ese costo vendría a ser simplemente el costo tomando en cuenta lo que es el trabajo del compresor. Ya, porque obviamente tenemos otras cosas. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta?
Ok, entonces bueno, para terminar vamos a hacer lo que son los diagramas. El diagrama tanto TS y pH. Porque bueno, PV no tenemos los volúmenes. Si todavía tenemos tiempo, ahí lo hacemos. Entonces ya saben, a plot, property plot. Y aquí lo que hacen es buscar el refrigerante, que en este caso era el 114. Vamos a hacer un diagrama TS. Tenemos procesos a presión constante sí, o volumen constante no. Entonces aquí, a ver, presión constante teníamos, bueno, tenemos algunos. Antes de hacer esto, aquí está así. Déjenme tomarle una foto para saber qué valores de isobaras necesitamos en nuestro diagrama TS. Entonces vamos a plot, property plot. Otra vez buscamos aquí donde está el R114. Ciento 114 TS. Aquí no quiero ninguna. Aquí. Entonces voy a tener una que va a ser en 213.2. Otra que sea en 127.6. Y creo que nada más. Esta que está aquí no las necesito. Entonces le doy OK. Y acá nos sale el diagrama TS. Entonces aquí vamos a Window, Plot, Overlay Plot. Y aquí vamos a poner los valores de, en ese va entropía y aquí va temperatura. Ahora, aquí está, ¿verdad? Esto que está aquí de 1 a 13 quiere decir que yo voy a poner todos los puntos, o sea, de la 1, o sea, en mi tabla, acuérdense que o incluso aquí tabulado, o en el diagrama, yo tengo 13 corrientes. Y si yo lo dejo así nomás, se me van a graficar los 13 puntos, lo cual no es recomendado. ¿Por qué? Porque, digamos, la corriente 7, 8, 9 son aire, la 10 y 11 son la mezcla de chocolate, las 12 y 13 es agua de río. O sea, aquí simplemente van a ir las corrientes de la 1 a la 6, que corresponden a el refrigerante. ¿Okay? Vamos a ponerle aquí un colorcito rojo para que se vea. Ya, y ahí está. Entonces, déjenme. Okay, lo que vamos a hacer es unir. Ay, perdón. Y lo que hacemos es simplemente aquí, digamos, unir. Ok, si se dan cuenta, en este ciclo solo tenemos, o sea, todo el ciclo, bueno, este es un ciclo ideal, porque solo tenemos condiciones de, o todo ocurre dentro del domo de saturación. ¿Ya? Y ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos 5 puntos, y es que el punto número 1, que es este que está aquí, sí, ay, yo creo que hice al revés las líneas. Vamos a estar trabajando. Ya, aquí tenemos casi 2 puntos sobre, o sea, montados. ¿Ok? Porque acordémonos que en la corriente 1, que tenemos una mezcla líquido-vapor, es una mezcla con una calidad de 0.99. O sea, ya casi nada que es, perdón, vendría a ser acá, que es vapor saturado. ¿Ya? Y de ahí tenemos otro punto en 1, entonces que por eso no se aprecia mucho. O sea, al momento de ustedes ubicar los puntos, lo que hacen es, digamos, si tienen un punto sobremontado, aquí ponen como que, bueno, este es el punto 1 y por acá es el punto 6, ¿ya? Como para demostrar eh, o sea, a pesar de que ustedes tienen 6 corrientes, los 6 puntos están graficados en el diagrama. ¿Sí? Este vendría a ser el diagrama TS. Vamos a hacer ahora
el diagrama pH. Ok, viene a ser aquí pH, aquí de este mismo. Digamos, como en este caso tenemos un proceso isotérmico, sí sería bueno poner una isoterma. Esta era aquí a 10 grados centígrados. Y también, bueno, tenemos una eficiencia isentrópica, por eso sería bueno poner por lo menos una línea de entropía. En este caso vendría a ser la de la corriente 6. Bueno, no le alcancé a tomar foto, así que ahí no se va. Este vendría a ser el diagrama pH. De igual manera, lo que vamos a hacer es plot, overlay plot. Ya lo mismo, en este caso vendría a ser H y P. Y aquí hasta la 6. No, vamos a eliminarle el puntito cerrado. Aquí. Ok, entonces así quedaría, simplemente vendría a ser cuestión de unir estos. Ya, estos que están aquí, acordémonos que son procesos isobáricos, pero ocurren a la misma presión. Procesos isotérmicos, tal vez, isoentálpicos, si tenemos uno, que vendría a ser este que está aquí. ¿Ok? Y simplemente lo que hacemos es ya poner las líneas en el diagrama. De igual manera, si se dan cuenta, aquí tenemos solo 5 puntos, a pesar de que son 6 corrientes. Y bueno, eso va de la mano con lo mismo que se indicó anteriormente. ¿Ya? De que una corriente tiene una calidad muy alta, entonces por lo tanto tal vez están uno sobre otro en el diagrama. ¿Ok? Y bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si tal vez nadie tiene ninguna pregunta, diría que esto vendría a ser todo por la clase de hoy. No sé bueno, si ustedes tal vez tienen dudas con respecto a su proyecto, a su diseño, ¿verdad? De ese sistema de refrigeración, porque me parece que este sistema que está aquí, ustedes ya no lo pueden volver a hacer para su proyecto. Ustedes tienen que proponer otro, ¿ya? Otro aparte u otro de los que se muestran en las diapositivas de la clase. Y si tienen alguna duda me pueden escribir y podemos hacer una mini sesión en Zoom como para despejar esas dudas. Ok, entonces bueno, si nadie tiene ninguna pregunta voy a dejar de grabar.